Es un gusto saludar a nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y presentar a mi pastor Lubin Arias, quien nos va a estar compartiendo en esta noche más. Realmente Amén. Semana a semana estas maravillosas enseñanzas que sean de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así es que vamos a tener el tiempo con mi pastor Lubin. Adelante, mi pastor. Bendiciones a todos. Amén. Para mí sigue siendo un privilegio, un gozo haber participado. Digo yo casi que ya haber participado, porque ya nos quedan el próximo martes, ya la última clase. Y yo he querido, a partir de todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Del libro del doctor Cruz, que ha estado basado en este lindo texto del doctor Cruz y otras ayudas adicionales que yo tengo, ¿verdad? Pero es un buen libro, un tremendo libro, que dicho sea de paso, él es el presidente de el SAL, Sociedad de Apologistas Latinos, doctor en biología, doctor en teología y pastor español. Y también con las ayudas instructivas aquí que viene con este libro, ¿verdad? De la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Entonces se ha adaptado todos estos recursos para ser casi que un facilitador, aunque he dado mis clases magistrales, ¿verdad? Pero bueno, yo he querido cerrar hoy lo que es el contenido del libro para tener oportunidad del próximo martes sobre algunas ideas o alternativas que ofrecer para que nosotros podamos dos cosas: fortalecer nuestra fe, y dos, compartir y debatir nuestra fe con otras personas en este tiempo. Por lo menos, hermano Pastor César y todos los pastores y hermanas también, colaboradoras, misioneras, siervos, siervas del Señor, tener ideas, porque sí las hay. De ahí que entonces hoy vamos a entrarle un poquito a lo que se puede entender por iglesia y posmodernidad. Iglesia y posmodernidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con esto de iglesia y posmodernidad? Bueno, nada más y nada menos a cómo vamos a responder ante todo lo que hemos venido estudiando. Hemos venido estudiando los valores, qué es cosmovisión, qué implican la cosmovisión. Hemos visto también las diferencias a través del desarrollo, del cambio de las cosmovisiones, cómo los valores han venido permeando la cultura cristiana, tanto costarricense como latinoamericana. Y por supuesto que también para todos los efectos prácticos, el martes pasado estuvimos viendo sobre cómo se ha metido, ¿verdad? En blanco y negro o a colores, cómo se ha metido esto. Y hoy quiero hablar la iglesia como una respuesta al posmodernismo, una respuesta al posmodernismo basado en el capítulo 7 y 8 del doctor Cruz. Me gusta lo que dice el doctor Cruz, y es un desafío aceptar el desafío. Nos desafía a aceptar el desafío. Dice Cruz: la predicación del mensaje de salvación concierne a la iglesia y debe ser esta: quien medite y asuma la responsabilidad de proponer formas y métodos adecuados para la realización de esta tarea. Me encanta esto que menciona el doctor Cruz, porque definitivamente hacer teología, enseñar, debe ser para edificación de la iglesia y como respuesta al mundo que estamos enfrentando. ¿Cómo asumir estos retos que nos desafían hoy por hoy? Retos que nos plantea la posmodernidad. Y entonces, esto también me hace pensar sobre los escenarios que ya han sucedido, ya ha pasado la iglesia, puntualmente el apóstol San Pablo, ¿verdad? ¿Qué haría San Pablo en nuestros tiempos, no? Han pasado 2000 años y la Biblia dice en Eclesiastés que ha de ser lo que fue, que ha de ser lo que ha sido. Y claro que hay proyecciones novedosas y hay cosas muy propias de la época, pero el planteamiento sigue siendo el mismo. ¿Cómo le hubiese testificado
Pablo a la gente y nos da algunos ejemplos. Nos da ejemplos en Hechos 17 y en Hechos 28. Vea qué interesante, porque en Hechos 28, por ejemplo, Pablo acostumbraba, dice, ya era una táctica misionera, cuando llegaba a un lugar, buscaba una sinagoga. Y se iba a la sinagoga, y entonces, ¿qué pasaba para Pablo cuando estaba en la sinagoga? Bueno, Pablo acostumbraba entonces a asumir lo mismo que asumían sus compañeros judíos, en la misma cosmovisión, y a partir de ahí, entonces, ustedes recordarán, citaba el Antiguo Testamento. Lo que su defensa del Evangelio, su propuesta era a partir de la profecía, de lo que decían las profecías, cómo vendría el Mesías, y lograba hacer un link con Jesucristo y predicaba. Algunos lo rechazaban, pero otros recibían el mensaje de salvación. Ahora, muy diferente aquí este escenario, a Hechos 17. Está en el Areópago. Ustedes recuerdan, está con los griegos, está con filósofos, está con sofistas, con poetas. Y Pablo en su acercamiento no fue igual en su acercamiento. ¿Por qué no fue igual? ¿Qué es el principio que nos transmite Pablo? Entonces yo creo que el doctor Cruz y el pastor Cruz atina correctamente que nosotros requerimos hacer una lectura en nuestro tiempo y desde la iglesia, como comunidad de fe, leer los tiempos y adaptar nuestra forma de abordar el evangelio, ¿verdad? Entonces hay algunos elementos a considerar que nos menciona el hermano Cruz, que yo quiero también mencionarlos ahora. Por ejemplo, dice que requerimos anunciar el núcleo de la fe. Qué importante es esto, anunciar el núcleo de la fe. Nosotros necesitamos conocer lo esencial de la fe, conocer lo esencial de la fe. Esto me permite por un momento pasar y mostrarles a ustedes otra cosa. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho el doctor Geisler y de la mano de César, un argentino, ¿verdad? Que me había pedido ayudarlo a traducir esto sobre las doctrinas esenciales de la fe cristiana. San Agustín decía, u otro teólogo, vamos a ver si se logra bien ver aquí, y lo voy a tratar de agrandar, no sé si lo pueden ver. Dice, en lo esencial, unidad. Dice, en lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad prácticamente. Caridad. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Si hemos notado nosotros, hermanos, que en este tiempo, y especialmente en tiempos posmodernos, y que ha habido un pleito tremendo, ¿verdad? De los que plantean que esto es la ciencia y que esto debe ser considerado como una verdad absoluta, pero resulta de que otros usan la misma ciencia y hay un pleito, hay una desaveniencia en el mundo, y esto fue un mal testimonio. También es un mal testimonio, me parece a mí, no partir de un núcleo de la fe. Estamos en un constante lucha, pleito, a ver quién tiene lo mejor y cuál es la mejor iglesia y mejor comunidad, y jalar, como dicen, aguas para mi propio molino. Me gusta mucho lo que dice el doctor Geisler aquí. Dice, un acercamiento histórico al tema de lo esencial de la fe comienza con los primeros credos incluidos en el Nuevo Testamento. Y tras el desarrollo del credo a través de las primeras formas de credo de los apóstoles, al credo niceno y al credo atanasio. Ojo, la unidad entre todas las secciones principales de la cristiandad se encuentra en las declaraciones, y él le llamaba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Él lo que hace es un análisis de qué es lo que ha creído la iglesia y qué es lo que puede mantenerse con un núcleo esencial. Una Biblia, 2 testamentos, 3 confesiones, 4 concilios y 5 siglos. Y dice, a partir de aquí hay puntos de vista divergentes, como la aceptación por parte de la ortodoxia oriental de 7 concilios de la iglesia. Pero para él, en los primeros 5 siglos, a partir del Nuevo Testamento, una Biblia, 2 testamentos, como dice aquí, una Biblia, 2 testamentos,
Me gustó esto. Y viene planteando 3 confesiones y 4 concilios. Y él dice que históricamente se puede hablar de doctrinas básicas esenciales: la depravación humana, el nacimiento virginal de Cristo, la impecabilidad de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la unidad de Dios, la triunidad de Dios, la necesidad de la gracia de Dios, la necesidad de la fe, la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, la ascensión corporal de Cristo, el servicio sacerdotal del Señor, la segunda venida de Cristo, el juicio final y el reinado de Cristo, el cielo y el infierno, que están implícitos en el juicio final y se va a explicar en los credos posteriores. Entonces, hermanos y hermanas, todo para decir aquí que será muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado y en este tiempo para nosotros afrontar sabiamente el posmodernismo, requerimos ser muy, muy sabios de anunciar el núcleo de la fe. El núcleo de la fe. Entonces, ¿qué tenemos en común? Concentrarnos en los puntos centrales del Evangelio. Claro que surgen cosas, claro que tenemos diferencias con el pueblo católico, claro que sí las tenemos, pero también tenemos cosas en común y las tenemos, claro que sí. Entonces, tener mucho cuidado y en la forma de nosotros cuando vamos a hacer defensa, por decirlo así, de ciertas verdades protestantes, evangélicas, ¿verdad? De anunciar el núcleo de la fe, responder a las preguntas básicas del ser humano. Es muy importante que la iglesia sepa decir de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, quién define lo bueno y lo malo, hacia dónde vamos, qué es el conocimiento. En fin, requerimos ir más allá de la lista de cositas que cada denominación puede tener. ¿Por qué? Porque las personas tienen preguntas existenciales y eso revela la cosmovisión. Entonces el cristianismo es una cosmovisión, el ateísmo es otra cosmovisión, está dentro de otra cosmovisión. El cristianismo está dentro del teísmo, el ateísmo obviamente ateo, y está el monismo, que están las religiones orientales. Entonces, todos tenemos preguntas. Podemos responder a esas preguntas, porque es a partir de ahí que nosotros podríamos establecer puentes con las demás personas. La ética del arrepentimiento, lo vimos. Hoy, lamentablemente, se habla mucho del remordimiento, de lo mal que está haciendo la gente, y hay una tendencia a la victimización, yo pobrecito. Y si en este tiempo, escúchelo bien, que hay una fuerte cruzada secularista o laicista y que todo es relativo y que todo depende, entonces, ¿cómo la gente va a establecer qué cosa? Que algo está malo y que estuvo y que hay que arrepentirse, dar media vuelta, no solo, oh, lo siento, oh, sí, está bien, no estuvo bien, como muchas veces se dice. No, mantenernos en la ética del arrepentimiento, que es dar media vuelta al pecado y venir al Señor. O sea, no podemos renunciar a esto que el Señor dijo desde Marcos, cuando venía predicando Juan el Bautista y después nuestro Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otras cosas que también Cruz nos dice es no apuntar a una moral tipo radar. Típicamente en un radar, ¿verdad? ¿Dónde está la moral? A donde ubique cosa, el radar. Entonces ahí está bien, esto está mal, acorde al radar. Si es un radar sónico o como hay otros, ¿verdad? Como los submarinos, entonces va dando vuelta y donde encuentre un punto va a decir ahí está bien o aquí está bien o aquí está mal y aquí está mal. No, la brújula no. La brújula siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el norte. De una forma figurada, ese norte es Dios. Ese norte es la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos hacer valer el por qué. ¿Cuál es el sustento de ubicar nuestra moralidad, qué es bueno, qué es malo, en Dios? Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Fomentar la esperanza. Tenemos que ser un pueblo, seguir siendo el pueblo de la esperanza. Por muy
negativo que se ve el panorama. Dios es un Dios de esperanza. Hermanos, Dios es un Dios de esperanza. Ojo, no es un Dios de, por decirlo así, que si estamos felices siempre, entonces es que vamos a salir bien. No siempre hay felicidad, hay accidentes, hay muertes, hay pérdida de trabajo, porque aunque el posmodernismo diga que todo está muy bien y que se puede disfrutar la vida y que tenemos que buscar solo lo del placer, sí, claro, ese es en la noche anterior, pero en la mañana, como decimos acá en Costa Rica, amanece de goma la gente sin plata. Y del fiestón que se pegó la gente en la noche anterior, puede que tal vez conocieron a alguien que no era su esposo o su esposa. Y entonces eso viene a dar problemas al matrimonio. O alguien empeñó un diario de comida en una cantina porque no tenía con qué pagar y no llevó esa comida a su casa. Entonces, todo esto trae miseria, dolor, frustración. ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Será una proyección de esperanza o de negativismo? Dar a conocer la Biblia. Aquí, cuando habla de dar a conocer la Biblia, es que tiene que haber en la evangelización, por supuesto, requerimos hacer valer lo importante de la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento y en especial lo que el Señor decía. Esto es lindo, esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando uno puede mostrarle a la gente lo significativo del Nuevo Testamento y que si bien la gente está escuchando otras voces, la gente anda como en la onda del mar, arriba, abajo, pero si uno da a conocer lo maravilloso de la palabra de Dios y por qué debemos de escucharla, ustedes lo saben, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Wilkerson dice, aquí nos dice lo que debo y lo que no debo creer, y me dice como me debo y como no me debo conducir. Entonces, de una forma integral, nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios, no solamente para estar recordando nuestras propias doctrinas o nuestras reglas denominacionales. Otra cosa que es importantísimo, con todo y lo que se diga y con todo y el rechazo de las metanarrativas, requerimos seguir mostrando lo razonable del cristianismo. Lo razonable del cristianismo. Ahora, la forma de hacerlo no es como antes, pero que hay razonabilidad en el cristianismo, claro, es mostrar que el cristianismo no es absurdo y que también debemos de recordar que el evangelio es universal. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, dice, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Id a todas las naciones. ¿Esto qué significa? Que el evangelio del Señor Jesús es universal. Él quiere que nosotros sigamos predicando a toda criatura este evangelio maravilloso. Ahora, no debemos confundirlo con universalismo, porque el universalismo lo que propone es que en la muerte de Cristo, en el mejor de los casos, tomando en cuenta a Cristo, ya Él murió por toda la humanidad y automáticamente todos somos salvos. Todos somos salvos. Otros por ahí lo que dicen es que no es el Dios de la Biblia, sino que es una realidad última. Y entonces todos, ¿se acuerdan? En una de las presentaciones que yo hice de un elefante y unos indios ciegos que cada quien toca, entonces universalmente todos estamos tocando una misma realidad a como cada quien lo concebimos. No podemos caer en esa trampa. No, porque es falsa. No es una culebra, no es una oreja que parezca o aquí la panza, una pared. No. O un árbol que está tocando la pata del elefante, o una culebra, la cola del elefante, o un colmillo. No, hay un elefante. Ya aquí
requerimos preguntarle al pintor, que ya dijo, ya es un elefante. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es a través de Jesús que nos ofrece entonces una salvación universal. Pero no hay que confundir universalidad del Evangelio con el universalismo. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy hay algunos teólogos, entre comillas, que eso es lo que están proponiendo. Es más, hay teólogos, hay movimientos que lo que hacen es de dejar a la gente dentro de su misma cosmovisión, a cómo conciben a Dios, no le predique el evangelio, porque entonces ahí sí le va a causar un problema. Déjelo, porque en su expresión religiosa tiene su salvación, dicen algunos. Y aquí, lamentablemente, se está pensando de fondo en cierto universalismo. No podemos renunciar a la doctrina del evangelio universal sin caer en el universalismo. También es importante que nosotros seamos honestos, muy honestos, y requerimos usar métodos morales. Métodos morales. ¿Qué se quiere decir con esto de métodos morales? Bueno, debemos ser éticamente sanos a la hora de evangelizar, no recurrir al chantaje, a la manipulación. No debemos hacer eso. No debemos de pactar como ya se hizo en antaño, ¿verdad? Que si usted compra ciertas, da por adelantado ciertos paguitos, entonces usted puede asegurarse su cielo y no ir al purgatorio. Ojo, ojo, ojo. Lamentablemente, dentro de una fe manipuladora que hoy escuchamos en muchas personas, de tanta ofrenda, pacte, siembre, ayude, y si su ofrenda es más grande, entonces la entrada será más amplia para usted en el cielo, etcétera. Es un misticismo que hasta se venden aceititos y se venden un montón de cosas. Hay hasta tiendas con pañuelitos. Todo esto es misticismo posmoderno. Tenemos que usar los métodos morales, honestos, correctos en nuestra vida como iglesia. También tenemos que considerar, dice Cruz, que el cristianismo es más que una lista de harás y no harás. Harás y no harás. Qué vergüenza. Digo, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Porque esto pierde, el evangelio pierde su poder liberador cuando se reduce a enseñanzas típicas, enseñanzas morales. Ustedes recuerdan, Jesús se movía, era dinámico y andaba aquí, andaba allá. Y recuerdan cuando se le acercó a aquella mujer pecadora y estaba en la casa de un Simón, dice, y nos dice la escritura que si fuera realmente quien dice ser, no se dejaría tocar por esta pecadora. En la lista tal vez estaba, no te dejarás tocar por una mujer pecadora. Los pies. Por otro lado, también recuerdan que Jesús entró a la casa de publicanos, a casa de Nicodemo, perdón, de Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo? Que era uno de los que recaudaba para Roma, siendo judío para Roma, y entonces eran considerados como gente deshonesta. Y le dijo, bájate porque yo voy a entrar a tu casa. Entonces Jesús mantenía principios hermosos de cuál era su causa, su misión. No una lista nada más de qué debes, qué no debes hacer. Aunque entendemos que la vida cristiana nos dice qué debe y qué no debemos hacer, pero debemos de ir más allá al mostrar qué cosa, las buenas nuevas del Señor Jesús. También, ojo, esto es muy importante. Ajustar el mensaje a distintas visiones del mundo. Cada ambiente cultural, nos dice Cruz, tiene sus propias necesidades y debemos dirigir el evangelio a cada uno de una manera que se aplique a su situación. Por supuesto que sí. Esto es tan, pero tan importante. Porque cuando hablamos de visiones del mundo, ustedes recuerdan,
Estamos hablando entonces que puede ser que un ateo, un agnóstico, un escéptico está viendo diferente. Uno dice, bueno, dice, es que yo vengo a hablarle de la palabra de Dios. Ajá, ¿y cuál es la palabra de Dios? ¿Existe alguna palabra? Pues claro. Bueno, para mí Dios no existe. Ah, Dios no existe. Por lo tanto, lo que usted me va a hablar no es la palabra de Dios. Uy, ahí usted se bloqueó. Entonces, ¿cómo? Un momento. Tengo que ajustar el mensaje a cómo la gente piensa. Es decir, mi lenguaje tiene que ser inteligible, lo que vamos a hablar, la conexión que vamos a establecer a la hora de conversar y usar signos comunes. Y el lenguaje son signos. Claro, la letra, todo esto, también las figuras que vamos a usar, las palabras que vamos a usar. A veces nosotros somos muy panderetas, hasta con la gente de afuera. Entonces, ahí tenemos toda una codificación pandereta, cristianos, entiéndame, yo como pandereta. Entonces, claro, mi hermanito, mi hermanita, que Dios me lo bendiga y toda la cuestión. Eso es todo un lenguaje religioso que otras personas hasta rechazan, no captan, sino que rechazan. Y a veces por ese lenguaje religioso, escúcheme bien, eso lo que hace es distanciar de un lenguaje espiritual hacia Cristo. Vamos de nuevo. Requerimos saber dialogar con las personas de afuera y ajustar el mensaje a distintas visiones del mundo. Dice Primera de Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Y esto qué es? Esto es ni más ni menos que uno debe de ajustar su forma de acercarse y su forma de comunicar, de ser iglesia, a la hora de nosotros hablar con otras personas. Pero aquí está, y siempre aquí ha estado el principio. El apóstol Pablo intentaba hallar un terreno común para poder construir un puente a la hora de conversar con las demás personas. Otras cosas, y esta es la última que menciona el doctor, que yo considero valiosísima, es usar relaciones naturales personales y el testimonio de la familia. Usar relaciones naturales personales y el testimonio de la familia. Ojo a esto, hermanos y hermanas. Si nosotros creemos en la verdad, si nosotros creemos que la verdad es la coherencia entre lo que se dice y lo que es la realidad, y que hay una coherencia en la experiencia y en la vida cotidiana como cristianos, entonces el testimonio es lo primero. Nuestra vida cristiana debe de hablar, es lo primero que debe de transmitir la veracidad de nuestra fe. Es lamentable que la cristiandad, el cristianismo se está tornando en cristiandad. Se está tornando en cristiandad. Muchas veces hemos criticado a los católicos, pues yo soy católico y hago lo que me da la gana, pero casi que estamos igual. Misa evangélica, un dominguito levantamos las manos, un dominguito estamos pura vida, estamos que lindo, que el Señor, que la unción, pero la pregunta es, ¿y cómo estamos viviendo entre semana? Y hermano, la gente hoy es sin filtro, la gente es sin filtros. La gente le dice a uno que uno es un grandísimo hipócrita y lo pone por Facebook. Perfectamente lo dirá. Porque ahora la gente está buscando de algo agarrarse. ¿Me explico? Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. El apóstol Pedro dijo, bienaventurados sois cuando os persiguen mintiendo. Mintiendo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la vida, mi familia? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Y a partir de ahí, antes de colonizar a las personas, nosotros requerimos aprovechar a través de las relaciones. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que hizo Jesús? Y voy a quitar un toquecito a eso para poderlo ver, ¿verdad?
Jesús, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesucristo? Qué cosa más linda lo que hacía el Señor, si usted recuerda. No es cierto que el Señor hablaba con la samaritana. Habló con del pozo, dame un poquito de agua. Uy, pero ¿cómo es que usted me está hablando? Si usted, uno, es hombre y dos, es judío. Tranquila, si tú supieras quién te está hablando. Relaciones. Cuando habló con, ya lo dije, con aquel publicano. ¿Se acuerdan? Saqueo, bájate, voy a tu casa. Relaciones. El joven rico, ¿cómo se le acercó? Viene ahí, le hace una pregunta y empiezan a dialogar preguntándose. Relaciones. Jesús acostumbraba desarrollar relaciones. Es decir, es cierto que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero eso podemos perfectamente enmarcarlo dentro de un contexto de relaciones. De ahí que otra vez puedo decirles, queridos hermanos y hermanas, que son elementos valiosísimos que nosotros debemos de considerar a la hora de nosotros ser iglesia en estos tiempos por modernos y que tiene total certeza. O sea, yo estoy de acuerdo con el doctor Cruz. Ahora, aceptando el desafío, dice otra vez Cruz, el hombre de hoy no huye de los contenidos del Evangelio. No huye de que Cristo murió. No huye de que Cristo fue sepultado. No huye de que Cristo resucitó. No, de eso no está huyendo. De entrada, no. Algunos los aceptan incluso con agrado, por supuesto, sino de la forma en que se le intentan imponer por parte de los líderes religiosos. Entonces, a veces es esto de que, mire, esto es así, 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 si usted no lo acepta se va al infierno. Pero es cierto, pero no permite, no está permitiendo que la persona ni lo procese, ni lo entienda. Algunos, no todos por dicha, pero algunas personas están casi que prácticamente deseando que la persona se vaya al infierno por la forma en que lo está presentando. Entonces hay todo un desafío que la iglesia tiene y que debemos de superar el pesimismo en relación con esto. Y es por eso que el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:15, si ustedes lo recuerdan, en la medida en que ustedes van caminando y van testificando y van hablando del Señor, en esa medida, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Ojo aquí, ojo aquí. Esto es en el caminar cristiano. Hemos pensado mucho y no hay nada de malo con eso, por supuesto, pero requerimos ser mucho más orgánicos que jalar al templo, jalar a la gente. Está bien hacer convocatorias, está bien hacer campañas, yo creo en eso, las hago como pastor, pero requerimos enseñarle otra vez a la gente a que donde quiera que esté y con quienes esté, las personas sepan dar razón de por qué han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y claro que cuando viene una pregunta ahí, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted cree que Dios existe? ¿O por qué usted cree que Jesús es el camino? ¿Acaso eso no es ser poco tolerante? ¿Acaso eso no es discriminar? Y entonces nos retan, nos meten entre 3 y 2, como decimos acá. Y nos automáticamente nos obligan a ser creativos para dar una respuesta. Estamos preparados. Incluso ante las amenazas. De hecho, apología es defensa aquí. Y es un discurso, una defensa, una respuesta, según el diccionario R. Dunker y Bauer. Acto de dar una respuesta. Aquí, y esto lo usaba dentro de la palabra griega
¿verdad? Se llama apologética por eso. Y Pedro instruye aquí a los lectores a que siempre, literalmente siempre, permanentemente, estén preparados para dar la razón de su fe. Y esto nos lleva a que la iglesia vuelva a desarrollar su proyección de manera cuádruple. ¿Por qué? Porque una iglesia con un enfoque que da respuesta, que defiende lo que cree, permite que se valide la verdad cristiana. Es decir, las mismas personas se fortalecen en lo que creen. Yo sé en quién he creído. Entonces las personas dicen, yo sé en quién he creído. Hay personas que quieren conocer a Cristo, pero están enredados. ¿Cómo entender esto? Bueno, una iglesia apologética aclara, y en este tiempo le va aclarando al que está perdido a nivel de cosmovisión, está en un laberinto intelectual o emocional. Y entonces, cuando nosotros sabemos desde nuestra fe y sabemos cómo orientar en estos tiempos a las personas desde donde se encuentran, entonces vamos aclarando el panorama. Vamos quitando, ¿qué cosa? Vamos quitando obstáculos a la fe. Otra cosa es que se fortalece a la iglesia. Y ahí si la fe es validada y se puede aclarar los temas, las cosas a la gente, ¿verdad? Que uno encuentra, por ejemplo, un Lucas, excelentísimo Teófilo, Lucas, y también el libro de los Hechos. Lucas en el primer tratado, en Hechos es el segundo tratado. ¿Qué es lo que trata de hacer? Está haciendo una defensa del Evangelio de Jesús, que es muy afín a la humanidad. Es bendición, una buena noticia, y en Hechos demuestra que la propuesta cristiana en la historia de la iglesia, y cuyo héroe es Pablo, es benéfica para la sociedad. Entonces, ¿eso qué hace? Fortalece a la iglesia. Y por supuesto que finalmente refute el error. Refute el error, porque hoy, Pastor César y todos los que están viendo, ¿verdad? Hoy la iglesia ha perdido, o muchas iglesias han perdido, para no generalizar, su espíritu de dar razón de su fe apologético. Entonces, va perdiendo la solidez de su fe cristiana. O sea, las mentiras del enemigo, los ataques de varios frentes están como invalidando supuestamente la fe cristiana. El perdido queda más enredado. La iglesia va perdiendo fortaleza y el error nos está refutando. ¿Me entienden, hermanos y hermanitas? Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos en estos tiempos como iglesia, sepamos articular sabiamente y en amor nuestra fe. De ahí que este es otro curso que yo aprovecho para promoverlo, ¿verdad? De Norman Geisler, basado en el libro, y yo tengo el permiso, la bendición, si yo doy ese curso, compartir ese libro gratuitamente para todos los que lleven eventualmente. Es un curso de apologética o defensa de la fe en el siglo XXI. Y ahí yo yo creo que sí lo logro, confiando en mi Dios. ¿De qué? De fortalecer a la gente en qué es la verdad. Vimos un pincelazo nada más en este curso de si la verdad existe, entonces verdad que Dios existe. Y ahí yo llevo a la gente para que sepa articular desde la Biblia y fuera de la Biblia, ¿verdad? A nivel filosófico en cuanto a la verdad, en el pensamiento crítico. Vemos argumentos como el argumento cosmológico, o sea, desde la creación, el argumento teleológico, desde la intencionalidad que uno puede encontrar acorde a lo que nos revela la ciencia, y el argumento moral, que Dios sí existe, que es causa de todo este universo. 2, que es causa intencional y precisa en el universo y que es la base de la moralidad. Uno debe saber articular su fe y por qué es importante poner mi ética y mi moralidad en Dios. Eso entonces nos lleva a los milagros. Porque si Dios existe, es posible el milagro. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí automáticamente? Validando la inspiración de las Escrituras. Porque hay un rechazo a la Biblia de que eso es palabra de hombres. Bueno,
te lo creo. Sí, solo si Dios no existiera, pero si Dios existe, que creo que es muy razonable creerlo, entonces Dios se pudo dar a conocer. Y si Él se dio a conocer, lo hizo milagrosamente. Entonces uno ya va dándole el campo, está introduciendo la autoridad de las Escrituras y da ahí un tratamiento con respecto al material del Antiguo y Nuevo Testamento, que es fidedigno, y también el contenido, lo que dice la Biblia, es verdadero. Entonces, esto nos va llevando prácticamente, yo y este curso, ¿verdad?, de cómo fortalecer la fe cristiana de la iglesia. O sea, ¿qué cree y por qué lo cree? ¿No? Y cómo conversar con las demás personas. Y eso nos lleva también, entonces, a una parte que se llama evangelismo conversacional. Porque el evangelismo requerimos hacerlo de manera conversacional. Hoy en 8 me voy a enfocar en esto, cómo hacer un evangelismo conversacional, por lo menos según introducción para este tiempo. Cómo cambiar el paradigma sin perder el mensaje ni su esencia, pero cómo cambiar este paradigma para nosotros entonces ser relevantes en este tiempo. Dr. Geisler, David Geisler, es el hijo del doctor Norman Geisler del Ministerio Internacional, construyendo puentes para conectar el evangelio con el indiferente, el perdido y el tibio. ¿Qué le pareció? Entonces, esto es, y yo en 8 me voy a enfocar muchísimo casualmente de lo que es evangelismo conversacional. Así que, hermanos y hermanitas, gracias a Dios por este curso y gracias a Dios porque hay alternativas, hay esperanza. Me gustaría que trabajáramos, hermano César y todos los en controles, en estas 3 preguntas, en grupos, ¿verdad? Que nos dediquemos a formar, ¿por qué no? 3 grupos. Vamos a formar 3 grupos. El grupo 1 va a trabajar qué opina usted de las sugerencias del doctor Cruz para la evangelización hoy. ¿Tiene usted otras sugerencias? El grupo 1 se va a enfocar en esta pregunta, ¿ok? Sáquenle una foto ahorita, por favor, desde su celular para trabajar. 2, ¿cómo puede usted adaptar el mensaje del evangelio al medio ambiente en que vive? ¿Cuáles son algunas de las características importantes que se deben tomar en cuenta? El grupo número 2 trabaja esta pregunta número 2. Y el grupo número 3, ¿cómo puede usted mejorar su testimonio personal y familiar? ¿Cómo puede su iglesia mejorar su testimonio en la comunidad? Son 3 preguntas de reflexión para 3 grupos. Otra vez, una pregunta para cada grupo. ¿Dónde está en el grupo 1? Ahí está el hermano Edgar, no sé si iba a compartir o vamos reforzando ahí entre varios. Bueno, la verdad es que un poquito lo que se consideró, se nos habían perdido los apuntes, esa es la verdad, Pastor Lubin, pero ahí un hermano nos ayudó a recuperar un poquito cuál era la propuesta de evangelización de Antonio Cruz. Bueno, un poquito, más que nada, más que algo nuevo, quizás es reforzar también lo que Pablo hacía, básicamente eso, que uno de los aspectos que tenía que ver con el el conocimiento de lo que él manejaba, que eso también le permitió, dentro de el contexto de los atenienses también, poder compartir el evangelio, ¿no? Recordando, ¿no es cierto?, la historia antigua que había pasado con el acontecimiento que para ellos habían tenido y que de una otra forma había sido tan distinto que le habían puesto un Dios al Dios no conocido. Entonces, el conocer también la preparación, lo que bien decía el hermano dentro del grupo, los hermanos dentro del grupo, que la preparación es importante. Lo que se está haciendo ahora, ¿no es cierto?, el estar conociendo, imaginar un poquito más de información, conocer la Biblia. Lo otro es la observación. Pablo observó también y eso lo llevó también a acentuar y a relevar que no trajo algo externo, ¿no es cierto?, un elemento externo para poder presentar el Evangelio, sino que tomó desde adentro, observó, se dio el tiempo, que muchas veces somos un poquito impacientes, nosotros decimos, le predicamos el Evangelio a una persona y queremos que ya a los 5 minutos esté haciendo la oración del penitente y la próxima semana se esté bautizando. Entonces, Pablo fue paciente y observó y eso también lo llevó a poder, digamos, evangelizar. Entonces,
más que algo quizás nuevo, yo creo que es reforzar lo que también el pastor menciona, o Antonio Cruz, que habla en relación a la evangelización, su propuesta también, que como decía un hermano, es prácticamente un manual también de evangelización. Bueno, Pastor. hermano Edgar. Ya, Sí. mira, también hay otro, ¿no? Que a veces las culturas son diferentes. Yo creo que hemos estudiado la cosmovisión, ¿no? Bíblica, y entonces, por ejemplo, hay otros pueblos que son muy idólatras, ¿no? Y también muy inmorales de todo. Entonces, ¿cómo llegar a ellos, no? También, ¿no? Es como si queréis, bueno, ¿no? El testimonio de la persona, de un cristiano, porque imagínate un pueblito que tú vas a predicarle, ¿no? Te conocen. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Sí, sí, testimonio, exactamente, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera añadir, verdad, a Sí, este punto? en el grupo vimos también la necesidad, la gran necesidad de prepararse. Los siervos de esta época tenemos que conocer, no podemos tildar de algo es malo. Para decir malo tenemos que conocer que es malo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante prepararnos, los siervos de Dios, conocer y presentar la palabra de acuerdo a la realidad también. No como Pablo, ¿no? Pablo era preparado académicamente y él presentaba, hacía conocimiento de terreno para presentar el mensaje. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que el manual del hermano Cruz para mí es un manual de evangelismo general, ¿no? Y creo que es muy importante eso de prepararse. No estoy diciendo que no soy espiritual, sino que el conocimiento no es muy importante para poder comunicar el evangelio. Nada más, gracias. Exactamente. Y para uno decir que algo es malo, yo tengo que saber qué es lo bueno, ¿no? Claro. Porque uno, como dice, eso me recuerda a un antiguo ateo, C.S. Lewis, que fue el autor de Crónicas de Narnia, la trilogía, ¿verdad? Que él decía, yo como ateo decía, pero es que esto es injusto, pero una vez dije yo, pero ¿qué es lo justo? Porque yo no sabría qué es algo injusto si no tuviera algo que fuera justo. O cuando algo está torcido es porque hay una línea recta, pero ¿quién la pone? Y es muy importante entonces y Pablo conocía las cosmovisiones y por ahí vio puentes para establecer conexión en eso. Y eso es muy importante lo que ustedes están diciendo. O sea, uno tiene que prepararse. Un llamado a enseñar es un llamado a prepararse. Sea formal o informalmente, Dios nos ha llamado a prepararnos. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a la pregunta número 2. ¿Cómo puede usted adaptar el mensaje del Evangelio al medio ambiente en que vive? ¿Cuáles son algunas de las características importantes que se deben tomar en cuenta? Grupo número 2, vamos. Le damos eso, Pedro. Muy bien, hermano Sí, Pedro. buenas noches. Sí, compartimos en Buenas el noches. grupo una pregunta que elegimos y la mayoría coincidió en el testimonio, que es muy importante. Coincidiendo con eso, yo aportaba ya a manera de síntesis el hecho de que tanto el testimonio como la palabra deben ir de la mano, de tal forma que forman un binomio sólido, poderoso y hasta cierto punto irrefutable. Dado de que el testimonio habla del carácter cristiano, habla de la integridad del cristiano, habla de la pureza del cristiano, habla de la santidad del cristiano y habla de su comunión con el Señor, por un lado. Por otro lado, la preparación académica es muy importante. Decíamos entonces de que debe haber un equilibrio, un balance coherente, sano, ¿verdad?, entre el testimonio de una experiencia de vida en mi relación con Dios, pero también al mismo tiempo no información, sino una formación académica básica, mínima, que me ayude a tener ese equilibrio. Decíamos, por ejemplo, que cuando Jesús hablaba, la gente que le escuchaba que decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. Y obviamente la autoridad de Jesús no solamente estaba basada en lo que él decía y hablaba, sino que estaba refrendada, sustentada con su testimonio personal. Sí, ambas cosas para Jesús era importante y lo hizo de una manera perfecta.
Ahora, nosotros estamos llamados a ser discípulos e imitar a Jesús como modelo perfecto, como modelo total, ¿verdad? En ese sentido, creo que el compartir el Evangelio abarca estas dos columnas, estas dos bases. El testimonio por un lado, pero también al mismo tiempo la palabra. El desbalance no ayudaría, no ayudaría. Es más, podríamos estar proyectando un mensaje un poco distorsionado, Correcto, incompleto o mutilado. correcto. Creo que ambas Así es. cosas son importantes. Eso es lo que compartíamos nosotros en el grupo, mi querido pastor. Excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera referirse a esta pregunta? La pregunta número 2, ¿cómo puede adaptar el mensaje, el evangelio, al medio ambiente en que vive y cuáles son algunas características importantes a tomar en cuenta? Muy bien lo que nos están respondiendo. ¿Quién más quiere participar en esta pregunta? Buenas noches, yo quería dar mi opinión, Jessica Dávila. Claro que sí. Eso, hermanita. Sí, bueno, ahí también creo que las características importantes que debemos tener en cuenta es conocer la cosmovisión de la persona con la que vamos a hablar. Entonces, no podemos ir con un evangelio a alguien que se hace ver ateo o que de repente cree en muchas religiones. Entonces, creo que la amistad y la conversación, cuando estuve estudiando apologética, aprendí mucho de eso. Entonces, estudiar a la persona, entrar en esa comunicación, ¿no? Jesús, eso de ahí no lo podía hacer tanto porque él lo sabía todo. Él conocía nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo. Pero nosotros no somos eso. Pero guiados por el Señor, más esa sabiduría que Él nos puede dar, entendiendo eso, entonces vamos a llevar un evangelio bueno, ¿no? De la mano del Espíritu Santo, pero también con conocimiento y con estudio. Porque algunas veces nos podemos encontrar con personas que son muy cultas, que son incluso personas que pueden conocer mucho de la historia del cristianismo y el protestantismo, ¿no? Y nos van a salir con preguntas, entonces uno se va a sentir como que en el aire. Entonces hay que saber muy bien cómo vamos a hablar a esa persona. Yo me pongo mucho en el caso de que yo antes de conocer al Señor era una persona que yo te atacaba mucho el intelecto y no me podían refutar muchas cosas. Entonces, obviamente en mí no había humildad, pero lamentablemente nos vamos a encontrar con muchas personas así. Entonces, creo que debemos orar muchísimo y el Señor va a romper muchas barreras también porque esa parte intelectual que esas personas puedan sacar es una manera de barrera también que ponen para evitar que uno pueda entrar, ¿no? Eso es lo que yo básicamente uso en mi círculo. Estudio mucho a la persona, hago mucha amistad, mucha empatía, en muchas cosas personales, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con tu papá? Déjame orar. Sí, que esto, necesitas algo. Yo conozco a alguien y por ahí se crea un lazo de amistad, un lazo de confianza y ya después eso abre puertas para que el evangelio pueda entrar de manera perfecta con el Señor. Eso era mi comentario. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. De eso Pastor, se trata cuando hablamos, ¿verdad? Sí. Pastor, permítame, quería hacer un añadido a lo que la hermana compartía, conocer un poco la condición de la otra persona. Eso es importante también, pero yo cómo puedo conocer la cosmovisión de la otra persona si es que no tengo una relación, si es como vecino o como compañero de trabajo o de estudio, lo voy a ver a través de sus actitudes, de sus creencias, de sus temores, de la forma como él piensa acerca de las cosas que pasan alrededor. Eso a mí me indica cuál es la cosmovisión que él tiene con respecto a la familia, al gobierno, al mundo, al bien, al mal, etcétera, etcétera. De esa manera, entonces, en esa relación amical, yo puedo percibir por lo menos algo básico de la cosmovisión de esa persona. Por otro lado, y en paralelo a esto, creo que compartir el evangelio también tiene un aspecto docente, tiene un aspecto de docencia. Y en ese sentido, creo que al cristianismo evangélico actual, creo que ese es su talón de Aquiles. Es decir, tenemos una iglesia evangélica algunas veces un poco efervescente, un poco muy superficial, pero carente de una formación, quizás tenga que ver con lo que dije anteriormente, con una información que tenga que ver con la cultura, que tenga que ver con conocimientos que, si bien es cierto, lo podemos llamar secular, pero que sin embargo, entendiendo de que para el cristianismo no hay un mundo secular y un mundo sagrado, sino que todo es sagrado.
Entonces debemos en ese sentido asumir una decisión de compromiso de poder prepararme, ya sea de una manera informal o formal, pero ahí está el desafío, ahí está el reto. Creo que lo que yo hago siempre con mis hermanos es tratar de elevar su nivel, ¿verdad? Su nivel intelectual. No solamente predicar un Juan 3:16, un Hechos 4:12, un Apocalipsis 3:20, eso está muy bien, pero el tema de fondo es que a veces el contexto de entendimiento cultural de los hermanos a veces es muy bajo, y a veces el pastor o el líder, pretendiendo llegar a ellos, se pone en su mismo nivel. Eso tiene un lado bueno y un lado malo. Es verdad, me pongo a su nivel, pero ¿cuál sería la tarea de ponerme en su nivel? Poder elevar su nivel de comprensión, de entendimiento, elevar su forma de entender las cosas en el campo, no solamente espiritual, sino también intelectual. Yo creo que hay una labor docente que necesitamos hacer con las congregaciones. Así es, así es, así es. Ustedes recuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo, cuando dice que debía leer en público, lee en público. Y es interesante porque la gente en analfabetismo en el primer siglo era muy impresionante. Pero curioso que esa parte docente, o sea, ese es cultivar el crecimiento espiritual. Siempre usar los términos más sencillos posibles, pero con contenidos que son integrales de la vida cotidiana. John Stott decía, uno debe de predicar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra mano. En este tiempo es teniendo una cultura general de la vida, de todo, porque eso es lo que nos va a permitir entender las cosmovisiones y hacer clic con las otras personas. Vamos a seguir hablando un poquito de hoy hecho casualmente de cómo hacer un evangelismo conversacional. La última pregunta para el último grupo es ¿cómo puede usted mejorar su testimonio personal y cómo puede mejorar la iglesia su testimonio? Me encantaría escuchar ese punto. Bueno, en realidad hemos conversado poco con mi grupo, hemos conversado, sí, pero algunas cositas que podría rescatar es básicamente es la honestidad, ¿no? Mostrarnos honestos y no superficiales ante la comunidad, ¿no? A veces nos mostramos, o bueno, creo que mucho tiempo, muchas décadas nos hemos mostrado seres perfectos, ¿no? Que predicamos la palabra y nos mostramos como perfectos y que nunca nos pasa nada, nunca caemos en pecado, y incluso al contrario, ¿no? Que juzgamos a las personas, que en vez de dar una predicación de salvación, es una prédica de condenación. Entonces yo creo que en estos tiempos deberíamos cambiar eso, ¿no? Ser más honestos y en el sentido de que debemos predicar con amor, ¿no? Porque si bien es cierto, la condición que tiene el mundo es muy caótica, nosotros también sufrimos, también lloramos, también pasamos penurias, ¿o no? Entonces también debemos mostrarnos más humanos, ¿no? Ese es uno de los puntos que habíamos tratado, ¿no? Muy importante. Y esto nos lleva entonces a un elemento vital, la solidaridad. La solidaridad. Porque si la iglesia es solidaria ante el sufrimiento de la gente, entonces la gente nos va a conocer. ¿Cómo es que nosotros conocemos del Señor? Porque Él se encarnó, Él descendió desde su trono, lo dice claramente. Él no se aferró a eso, Él vino y se encarnó y anduvo entre nosotros. Y como dice Juan, lo contemplamos. Y vimos su gloria, pero contemplamos al Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un evangelio integral, un evangelio y una vida comunitaria que sea capaz de estar abierta a las necesidades de las comunidades. De hecho, esa es una de las formas más directas de poder ser de bien para la sociedad. ¿Me explico? Entonces, creo yo que, y fue un puntito que no toqué si no mal recuerdo, pero es solidaridad. Muchas veces la gente puede que esté muy reticente, muy antagónica y de todo, pero en el sufrimiento, en lo que sufre, en lo que pasa, como cuando Pablo les dijo, iban a zarpar y aquellos dijeron, les dice Pablo, el Señor me dijo que no salgamos. Es que vas a ver un predicador de los tiempos. Nosotros somos los profesionales en lo que es
todo lo que es la marítima y toda la cuestión. Zarpemos, ¡pum! Se vino el problema, ¡pum! Y todos estaban deprimidos y flotando ahí. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se levantó y trajo esperanza y trajo soluciones. Está comprobado que cuando la iglesia vuelve otra vez a su función, como decía la Biblia, que amaba al prójimo, servía al prójimo, y el Señor, dice, la iglesia primitiva caía en gracia con la gente, así lo dice, lean ustedes capítulo 2 de Hechos, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, y está demostrado que cuando la iglesia es solidaria ante el dolor de la gente, porque la gente, claro, vive, disfruta aparentemente en su posmodernidad, pero es mentira, golpea con la realidad. Hay mucha gente lisiada, mucha gente desesperada, que aquí es cuando nosotros estamos ahí como un brazo, como alguien al lado para nosotros poder ser de bendición y esperanza para estas personas. Amén. Así que, hermanos, qué lindo, excelente. Me ha encantado la participación de cada uno de ustedes. Y Dios primero. Hermano César, pastor, de hoy en 8 vamos a estar hablando casualmente de cómo, una introducción a cómo hacer un evangelismo, cómo presentar nuestra fe y defenderla brevemente, y cómo hacer un evangelismo conversacional, más conversacional con la gente. No tendremos esta sección de preguntas al final, en el sentido de dividirnos, sino que va a haber una exposición y preguntas al final nada más de mi exposición. Y es un gustazo, ya de hoy en 8, la última clase, y qué gustazo estar con ustedes, hermanas y hermanitas. Muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo de comunión, Señor, que te has glorificado a través de nuestro pastor Lubin. Agradecido inmensamente estamos, Señor, lo que estuvimos aquí a lo largo de este tiempo de reunión. Señor, nos hemos sido bendecidos, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor, por este siervo, Señor, que tú lo has capacitado, Señor. Tu Espíritu Santo estuvo ahí, Señor, fluyendo en todo tiempo, Señor. Muchas gracias, porque, Señor, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, llevar el evangelio, Señor, y hay forma, Señor, de poder llegar, Señor, y muchas gracias, hemos aprendido, Señor, que esto sea, Señor, que cada día aprendamos más, Señor, y bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendiga al pastor, Señor, al ministerio, Señor, que nos brinda este alimento espiritual tan productivo. Señor, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.